Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olegario García. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Les recuerdo mi blog, es olegariogarcia.blog. También ya tenemos el canal de YouTube, me pueden buscar como Olegario García. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de las empresas no incluyentes. Este es un tema muy delicado y es un tema que en mi experiencia como Headhunter, que lleva más de una década, nos hemos dado cuenta, o me he dado cuenta como Headhunter, que hay compañías, sobre todo en Latinoamérica, ya que también tenemos oficinas en Perú y en Colombia, que todavía estamos un poquito atrás en ser empresas realmente incluyentes. Las compañías que están trabajando en ser empresas incluyentes realmente son compañías que tienen que son multinacionales, que tienen una casa matriz en el extranjero y que para ellos es una manera muy natural. Ya compañías grandes mexicanas están trabajando en este tema de ser más incluyentes, pero siendo muy realista, siendo Headhunter, les puedo decir que aún los requerimientos de ciertas empresas llegan a ser bastante excluyentes. Como por ejemplo, en compañías, sin decir el nombre de la compañía y tampoco el sector para evitar algunos temas, hemos encontrado compañías que no pueden tener ninguna compañía o no aceptan no pueden tener candidatos ni aceptan ningún candidato que tenga tatuajes. Eso podrán decir, bueno, eso ya pasó de moda, es algo que ya no existe, sí llegó a pasar en su momento. Lamentablemente hoy en día todavía tenemos compañías que nos piden como un requisito que esta persona no tenga tatuajes, sobre todo para posiciones de nivel gerencial hacia arriba. Otra situación que nos hemos encontrado que es lamentable también, pero va de acuerdo a los principios y en algunos casos a la religión de los dueños de esas compañías, que incluso son compañías mexicanas grandes, bastante grandes, y debido a esta religión deciden tener personas que no sean divorciados o divorciadas y que además sean heterosexuales. Esto quiere decir que pues no pueden ser gays. Esto nos ha llamado muchísimo la atención porque esta parte de ser incluyentes en la compañía, lo cual hemos platicado con esas empresas, sobre todo porque son, les repito, compañías mexicanas pero de tamaño muy grande. Esto no solamente no da oportunidad a personas que tienen toda la capacidad técnica, sino también la parte de actitud para la posición, o sea, tienen las habilidades y las actitudes que requieren para la posición, sino por decisiones individuales deciden no contratarlos. Ha habido casos donde el candidato no ha dicho en este tipo de empresas que no había platicado que es divorciado, hablando de una posición directiva. Avanza todo el proceso y ya al final del proceso, cuando está con uno de los dueños de la compañía y va muy bien la entrevista y el momento en que dice que es divorciado, se acaba la entrevista en ese instante. Y eso es por un tema de su religión, lo cual es bastante respetable, pero no es incluyente para el momento en el que estamos viviendo de globalización y de que realmente tenemos que buscar el talento adecuado para las compañías, si esto sin importar sexo, religión y diferentes temas, color de piel. Bueno, esto es hablando un poquito de tatuajes, un poquito del tema de divorciados, un poquito del tema de gays o de personas que no son heterosexuales, lo cual nosotros no coincidimos con las compañías que nos piden esto. No estamos de acuerdo en que sean compañías que no están integrando personas que no están siendo incluyentes, por así decirlo. Se lo hacemos saber a la compañía. Solamente en un par de casos hemos logrado hacer que cambien su parecer. En otros casos lo tienen muy claro, lo tienen en sus políticas y procedimientos de recursos humanos, donde está como no aceptable. Es algo interesante. Por otra parte, en las compañías no incluyentes, y hablé primero de estos temas porque son temas que al parecer hoy en día ya estamos más abiertos, pero les repito, en mi experiencia y todo el día trabajando con compañías de diferentes sectores, de diferentes tamaños, todavía no estamos en ese momento en lo que puede estar Estados Unidos o que puede estar Europa,
en cuanto a la inclusión en estos temas básicos. Ni siquiera estamos hablando de temas de algún tipo de discapacidad, sino que son temas de decisión propia. Hay otro tema también muy interesante que me llamó muchísimo la atención hace relativamente poco. Fui a más de 3 compañías donde me pidieron de favor que mandáramos candidatos que no tuvieran sobrepeso. Eso también es algo muy particular. Entendemos que el sobrepeso puede llegar a ser un tema de salud, totalmente de acuerdo, pero también hay personas que tienen sobrepeso que están totalmente bien de salud. Entonces ellos lo manejan más por el tema de salud, por un tema de imagen de la compañía, que prefieren tener no personas que tengan sobrepeso. Entonces esto también es un tema de no inclusión. Sabemos que también es un tema, en este caso, de salud. Si es un tema de salud como la tiroides, pues bueno, lo entiendo, pero si es un tema no es un tema de salud y tienen este sobrepeso, pues es un tema que a ellos les pesa de una manera emocional y personal, pero son muy eficientes en su trabajo y de alguna manera están ligando a las compañías, a las personas con sobrepeso, con falta de energía, con falta de proactividad e inclusive con una falta de compromiso con la compañía, para la cual también no estamos de acuerdo, o no estoy de acuerdo. Y cuando digo no estamos como organización Gay Business Group, no estoy de acuerdo como Olegario García. Toda esta parte de falta de inclusión en las empresas es algo que se debe de ir erradicando. Es algo no fácil, sobre todo cuando regresamos a los temas de por religión no están de acuerdo con los divorciados o con los que no son heterosexuales, y que los dueños de la compañía pues siguen estos tipos de religiones. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser más conscientes como personas, hacer a las compañías más conscientes como organizaciones de que la inclusión nos lleva a ser mejores corporaciones y mejores seres humanos. Lo que cada quien decide como de manera individual de qué hacer con su vida, de qué hacer con su físico, siempre y cuando no atente con la parte de salud y no atente contra la organización de alguna manera, hablando de otras cosas como lo puede ser drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera. Si son temas como estos que les acabo de mencionar, definitivamente tenemos que hacer una conciencia de que esto no afecta a las compañías y sin embargo puede sumar mucho a las compañías. Pues muchas gracias, espero sus comentarios al respecto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan? Mi nombre es Olegario García, director de Gay Business Group. Mi blog es olegariogarcia.blog y en YouTube me puedes encontrar como Olegario García. Como siempre, un gusto platicar con ustedes.